Hablamos de realidad tandilense, de cuestiones que ocupan y preocupan, fundamentalmente, bueno, a toda la ciudadanía en general, pero bueno, las autoridades también en particular, en el sentido de estar expectantes para lo que iba a ocurrir, lo que podrá ocurrir frente a la licitación para la concesión justamente de la ruta 226, ¿no? Algo que interesa y mucho, de lo cual venimos hablando en extenso, por supuesto, en lo que tiene con la inseguridad vial y fundamentalmente teniendo en cuenta este nuevo esquema, ¿no? Donde el Gobierno Nacional dice que obra pública cero, por lo menos en lo que concierne a estas cuestiones, y propone privatizaciones, ¿no? Con la concesión en cuestión. Ahora bien, por supuesto que todavía tiene la potestad el Gobierno Nacional a la hora de controlar esa concesión y fundamentalmente a la hora de redactar los pliegos que permitan determinar plazos justamente de las eventuales o necesarias obras que requiere por caso el trazo de la 226 y fundamentalmente lo que nos interesa obviamente a Tandil en lo que concierne al trayecto urbano. Estamos en comunicación con el secretario de Obras Públicas comunal, Luciano Lafosse. Luciano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy gentil, gracias por esta recepción en el llamado. Queríamos tener un poco, bueno, habrás leído y analizado, entiendo, en las últimas horas con respecto a lo que se conoció ayer frente a esta oficialización, si se quiere, de lo que hace la licitación que propone el Gobierno Nacional para con la Ruta 226. ¿Qué mirada tenés? Sí, bueno, la mirada no es para nada positiva. En realidad nosotros creemos que es una vergüenza la propuesta de obras que se están realizando para Tandil. Digo, ¿no? El gobierno comunal desde hace más de 20 años, desde la sanción del PDT, que ahí ya hay constancia de estudios que definían distintas alternativas para la traza de la Ruta 226 y propuestas de mejora, que no han sido consideradas casi en lo más mínimo. Lo único que hay son dos propuestas que involucran a toda la Ruta 226, que tiene que ver con la finalización de una colectora de 1.100 metros de la colectora, sería la colectora norte, entre el tramo de Pedersen y Reforma Universitaria, y después una propuesta de semaforización muy escueta, muy vaga, muy poco concisa, que queda muy a criterio de los estudios que realiza el concesionario, que sea que salga favorecido con la licitación, y en función un poco de eso, la propuesta de realizar de poner semáforos en lo que es las zonas de las rotondas, exclusivamente la zona de las rotondas. Nosotros, ya te decía, nosotros desde la sanción del PDT, año 2005, y desde antes que había estado trabajándose en el estudio de todas esa propuesta. Después el municipio también hizo estudios de distintas alternativas de la traza que involucra el viario urbano. En el 2012 hay unas propuestas que nosotros también hicimos en el año 2018 cuando se hizo una audiencia pública de hacer una alternativa aérea. Después hicimos una propuesta también entendiendo que las cuestiones estaban más difíciles en cuanto a la generación de grandes obras viales, y se hizo una propuesta de semaforización, pero esa propuesta de semaforización iba acompañada de una gran cantidad de cosas que tenían que ver con por ejemplo, en primera instancia plantear que cada uno de los sentidos tenga dos carriles para cada sentido, porque nosotros creemos que el enlentecimiento que va a generar la semaforización producto en los recorridos va a generar situaciones de pretensiones de sobrepaso, que va a terminar siendo mucho más insegura el recorrido de la traza urbana, y a su vez también el hecho de que va a terminar volcando todo ese tránsito hacia la ciudad, en un viario urbano que por ahí no está del todo preparado para poder soportar esa carga vial. Uh-huh. Por ejemplo, uno tiene que pensar, si uno hoy por hoy, una persona que vive en Arcoíris y que tiene que venir al centro, es más fácil que suba a la ruta y venga por la ruta con algún tramo que puede ser por colectora y el otro tramo puede ser por la propia
propia ruta. Digo, en el momento en el que se empiece a enlentecer todo ese recorrido, esa persona va a terminar pasando hacia hacer ese mismo recorrido por todo el viario urbano de la ciudad de Tandil, por ejemplo, con todas las barreras urbanas que nosotros sabemos que existen, ¿no? En tanto sea las vías del ferrocarril, los macizos que tiene el ejército. Con lo cual hay una enorme cantidad de cosas que no fueron contempladas, entonces uno como secretario de Obras Públicas de este momento, pero también entendiendo que hay toda una historia que ha trabajado la gestión municipal, tanto sea con Mario Civalieri, con Roberto Guadaña, con cada uno de los secretarios de Obras Públicas que ha tenido esta gestión, por eso creo que es una especie de tomada de pelo para todo ese trabajo que se había hecho. No solo obviamente que la gestión municipal, sino también cada una de las veces que nosotros hemos ido con los distintos secretarios de Obras Públicas, concejales, distintas organizaciones, nos hemos juntado en la universidad, en todo momento ha estado toda una comunidad detrás de un pedido de hacer una ruta más segura y lo único que hay son esas dos propuestas, que obviamente la propuesta de la colectora va a ser bienvenida, entendiendo también que no es el tramo más crítico de la ruta 226, hoy por hoy la zona más con mayor siniestralidad vial es en la zona de lo que es el puente del arroyo Langueyú hacia el lado de la base aérea, y para ahí no hay ningún tipo de propuesta que se pretende materializar, y de alguna manera lo que uno entiende que lo que se está haciendo es una licitación, la concesión de un tramo de una vía para que cambie poco o nada de la realidad en el caso nuestro de Tandil. Luciano, obviamente también la frustración de lo que implica, bueno, uno sospechaba, ¿no? Pero lo que representan las audiencias públicas, ¿no? Porque ahí también ustedes volcaron todo esto que está refiriendo vos, el propio intendente lo hizo y evidentemente tampoco nos sirve para nada, ¿no? Exactamente, nosotros no solo que hicimos un trabajo desde el Ejecutivo, hubo toda una comunidad, estaba la Defensora del Pueblo, había organizaciones, concejales y demás, el propio intendente que fue en representación de toda una comunidad, y se entendió como eso, como que era también un reclamo de toda una comunidad. Hubo organizaciones de colegios profesionales, la Cámara Empresaria, distintos tipos de organizaciones de representatividad de toda una comunidad que estaban detrás de una idea de que había que hacer algo, pero que eso algo no, con esto que se está proponiendo es absolutamente insuficiente, y a la corrupción lo que uno cree que a la corrupción del kirchnerismo en la obra pública se está respondiendo con concesiones a empresas para que después no hagan nada y que tengan una rentabilidad exorbitante. Inclusive son más la cantidad de hojas y de texto escrito en los pliegos para especificar sobre las posibilidades inclusive de ampliar la cantidad de estaciones de peaje que para lo que son las obras en sí, ¿no es cierto? Entonces uno no puede estar menos que frustrado. Luciano, justamente te quería preguntar por eso, ¿no? Porque también uno le llama la atención, bueno, o no, depende, ¿no? Bueno, si le llama la atención, a mí no tanto, pero sí lo que concierne a esto de, como bien decís vos, ¿no? De darle tanta flexibilización a las empresas de estas concesiones que eventualmente, digamos, van a como una especie de pescar en una pecera, ¿no? Porque en realidad van a tener hasta un tiempo más que suficiente para primero recaudar y después invertir, y poco invertir. Sí, exactamente. Bueno, inclusive hasta las cuestiones que tienen que ver con la iluminación. Por ejemplo, dentro del pliego, esto que estuvimos hablando nosotros tiene que ver con obras que tenían que hacer, obras nuevas que tengan que hacer. Pero, por ejemplo, no está contemplada el mantenimiento de la iluminación, ni la reposición, ni el pago de la energía eléctrica que consumen las luces de la rotonda de Actis. El principal acceso de Tandil, que tiene una rotonda, no tiene, el concesionario no se va a hacer cargo del pago de esas, ni de esa, ni de la rotonda de Rauch, ni de la rotonda de Reforma Universitaria, con lo cual, digo, claramente es un pliego que tiene que ver con la generación de favores hacia el futuro concesionario, y en esto también quiero involucrar también el trabajo que ha hecho toda la
la gente de Vialidad Nacional. Los técnicos, claro. La gente de Vialidad Nacional ha hecho un trabajo, siempre hemos sido bastante bien atendidos, en cuestiones que tienen que ver con cuestiones técnicas. Perdón. Sí. Respira. Estás enojado, parece. Estás demasiado. No estoy acostumbrado a hablar tanto. Bueno, estamos en comunicación con Luciano Lafose, secretario de Obras Públicas, a propósito de lo que tiene que ver con esta, bueno, si llamémosle frustración también e impotencia con respecto a lo que, bueno, finalmente se conoce como ya oficial de lo que va a ser la licitación del corredor de la 226. Te aprovecho también, hablabas también de vialidad, si querés después acotar, pero te aprovecho para preguntar, así respirás un poquito, con respecto a, y recuperás la voz, con respecto a... Mucho también se habla, por lo menos yo también acá lo replicaba con algunas cuestiones que me llegaban como opiniones, lo que concierne a cuánto de redituable es la ruta 226, ¿no? En materia de, digamos, comparado con lo que representa, por ejemplo, la ruta nacional 3, ¿no? Que obviamente hay un tráfico mucho más importante, ni que hablar del transporte pesado, ¿no? A eso me refiero, y que tal vez por eso justamente escasean las cuestiones que hacen a la oportunidad de que haya atracción de la empresa o de una eventual firma para concesionar este tramo. Sí, independientemente de eso, el tramo que se concesiona son los tramos de la Ruta 3, en conjunto con el tramo de la Ruta 226 y el tramo de la 205, con lo cual son rutas, y un tramo del acceso, lo que llaman acceso sur, que es la autopista Richeri de salida hacia el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con lo cual, independientemente de eso, uno entiende que tiene que haber un esquema de compensación de las inversiones que se tienen que hacer, y uno tiene también que pensar que hay para todo el tramo de la Ruta 226 hay solamente esas 3 obras: la ampliación de la colectora, la semaforización que queda a criterio del concesionario y de los estudios que realiza el concesionario respecto de la conveniencia de los lugares, la cantidad de semáforos que tiene que existir. Y la tercera obra que se plantea es un puente aéreo en la zona de Sierra de los Padres. Es decir, esas son las 3 obras, las únicas 3 obras que contempla para todo un tramo de 400, creo que son 430 kilómetros de la Ruta 26. Sí. Digamos, ¿qué queda? ¿La resignación o queda un margen de acción o de planteos en esta instancia? No, mirá, obviamente que uno... Hay dos alternativas que nosotros vamos a explorar, obviamente que a través de los pedidos que se realizarán a través de la Intendencia, del propio Intendente, solicitando la realización de mayor cantidad de obras, porque independientemente de lo que plantea el pliego en la actualidad de obras obligatorias que tienen que hacer, está la alternativa que fueron explicadas también en la audiencia pública en cuanto a la posibilidad de que sin que estén a cargo del concesionario, que no tenga el concesionario obligatoriamente que hacerla y que por ahí lo pueda costear algún otro organismo, la realización de distintas obras. Entonces siempre hay un trabajo técnico que se puede realizar para generar el convencimiento de lo técnico de la necesidad de hacer otras mayor cantidad de obras para Tandil. Entonces, esa es una de las alternativas. Y eso, perdón Luciano, ¿y eso a dónde lo canalizan? ¿En Vialidad Nacional? A través en Vialidad está camino en función un poco de las distintas alternativas que plantearon el actual gobierno nacional, va a desaparecer en cuanto a la posibilidad de quién va a ser quien audite y quien controle la concesión y va a haber un organismo de control de las concesiones. Entonces ese organismo podrá, buscando desde dónde se puede llegar a sacar los fondos, la realización de otras obras, ¿no? Y a su vez hay una cuestión que el propio pliego también contempla, que es que se pueden pedir o se podrán realizar obras para todo el corredor vial. De esto que estoy hablando es los 600 y pico de kilómetros que involucra la Ruta 226, los de la Ruta 205, la Ruta 226 y el acceso sur,
de unos 90.000 millones de pesos, por un monto de 90.000 millones de pesos que deberán ser actualizados, ¿no? Al momento en que se hagan esas erogaciones en obra. Entonces esas dos alternativas se deberán explorar y seguramente muchos podrán tener distintas visiones respecto de la acción, del accionar de la gestión del UNGUI, pero nunca uno lo que no puede dejar de reconocer, sea del partido que sea, es que un gobierno y una persona, un intendente que se moviliza en función de las demandas de la propia comunidad y seguramente va a estar liderando esos pedidos. Volviendo a los temas puntuales de esto, de lo que genera tanta, hasta indignación, diría yo, por esta licitación, también que aclarar que también quedó desafectado, se suponía que iba a ser así, pero bueno, ahora quedó confirmado lo que tiene que ver con eso llamado el tramo de las rutas seguras, que si bien no era Tandil, era parte de Napalefú, ¿no? Por ahí en la zona de Balcarce. Hasta el cruce de la ruta 227, sí. Claro, eso también quedó descartado. Eso quedó descartado absolutamente. Y volviendo al tema de la semaforización, entiendo que dentro de lo que cuestiones técnicas que vos podrás explicarnos, pero para que lo podamos entender todo, esto de desalentar un poco lo que tiene con el trayecto de la ruta 26, ¿no? Y con la eventual semaforización, digo, ¿no? Más allá que yo entiendo lo que ustedes dicen, que era necesario obras complementarias que hacen a cruce de calles, de arterias, abrir calles y demás, pero independientemente de eso, que no parece que no llega, pero la cuestión de los semáforos puntualmente, más allá del trastorno que generará en lo que hace a la densidad del tránsito, la demora y demás, ¿no evitará que el propio transporte, sobre todo el transporte pesado, evite justamente la 226, como proponía en su momento Estrella Amarilla, ¿no? Que vaya por otro anillo? Sí, la cuestión es que se desaliente, lo peor que no puede pasar es que el transporte pesado termine metiéndose dentro de la ciudad, el tránsito de la ciudad, entonces va a ser mucho más inseguro el tránsito de la ciudad. Entonces las víctimas que no vamos a tener en la ruta las vamos a tener dentro del viario urbano de la ciudad. Pero entiendo que el transporte pesado, perdóname, pero el transporte pesado no va a venirse de la ciudad, supongo que irá sorteará por otra ruta, bueno, ¿o no? Puede ser que tome la variante si es que el tránsito, si los camiones lo permiten, el paso por las rutas provinciales de la 30 y la 74. Claro, eso sí. Algunas de las opciones que pueden llegar a ser. Sí, por eso el desalentar eso implica que cuando a nosotros nos sucede, nosotros ponemos un semáforo en una determinada en alguna determinada cruce de calle, lo que se advierte a la semana siguiente es un cambio en el comportamiento de los que habitualmente tomaban esos caminos. Y algunos siguen manteniendo esos caminos, esos recorridos, y después otros cambian. Entonces, cuando se pone un semáforo, se pone algún reductor de velocidad o demás, eso uno tiene que tener en claro que tiene un impacto y que va a alterar ese trayecto y además otros trayectos que son cercanos. Lo que creo que acá lo que se está contemplando es solamente una parte del problema, y no se está viendo el problema desde la óptica desde el desarrollo urbano de una ciudad como Tandil, en el que, ya te digo, vos imaginate, nosotros vamos a tener un semáforo probablemente, si uno tuviera que pensar en un semáforo y en un lugar de un cruce peatonal seguro, rápidamente uno tiene que pensar que el primer lugar que va a haber un semáforo es en la rotonda de Actis Espora. Claro. Nosotros hace 2 años, 3 años hicimos un estudio en el que había más de 42.000 intervenciones diarias en eso. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con eso, con esas 42.000 vehículos que acometen a esa rotonda? Y lo más probable es que más de la mitad vaya por otro lado, pretendan ir por otro lado. Y solamente va a quedar probablemente el que sí o sí tiene que tener el recorrido por toda la que va, por ejemplo, de Azul a Mar del Plata o Azul a Balcarce. Entonces, creemos que no se está viendo el problema desde una óptica integral, sino que se está tratando de proponer una solución que no va a terminar siendo efectiva, y que además va a tener un impacto muy fuerte hacia el interior de la ciudad.
Está claro, está claro. ¿Tenés alguna mirada con respecto a lo que ya ha pasado, que es una experiencia, nos toca a todos aquellos que cruzamos diariamente por la ruta 226 de un lado al otro de la ciudad, con respecto a la nueva cartelería, digamos, si eso ya tienen ustedes algún impacto referido Sí. a lo que si fue a favor o en contra? Sí, absolutamente positivo, sí, nosotros eso en el año 2022 hicimos una propuesta cuando se hicieron, Vialidad Nacional propuso la repavimentación. Nosotros habíamos propuesto dos cosas, que acompañar esa repavimentación con pequeñas obras que tuvieran que ver con el cambio de la geometría de las rotondas. Uh-huh. Y en el cambio de la prioridad, que el cambio de la prioridad es lo que se hizo ahora, y la prioridad de paso que sea como siempre es en las rotondas. Ahí en ese momento en Vialidad nos habían planteado que podría llegar a ser posible. Nosotros hicimos inclusive una modelación con los escasos recursos que nosotros tenemos como municipio, pero nosotros ya teníamos el estudio del conteo de vehículos que pasaban sobre todo en la rotonda de Espora, y se veía claramente un impacto altamente positivo. Uh-huh. Podría haber sido acompañado, bueno, porque estaban contempladas las obras, pero bueno, en cuanto al cambio de la geometría estoy diciendo, uh-huh. pero sí, la evaluación que nosotros hacemos es muy positiva. Sí, es la última, obviamente. ¿Vos como usuario, ¿qué opinión tenés? Sí, la misma, que me consta, digamos, sí. que está cumplido. Uno tenía al principio algún temor, digo, de algún distraído, digamos, que estaba acostumbrado a que pudiera haber algún tipo de incidente, siniestro, digamos, en cuanto a pero no, evidentemente todos nos estamos portando bien, cumpliendo con la señalética. Estos son cambios de hábito que muy rápidamente la ordenan rápidamente, y todos entendemos las ventajas que tiene de ser ordenado, de alguna manera. Exactamente. Obviamente que también, bueno, ya no consta en el expediente, pero ya parece una utopía pensar en una rotonda en el acceso a la base, ¿no? Sí, realmente sí. Absolutamente. Bueno, Luciano, gracias por esta comunicación con el Radio del Eco. Más que nada queríamos tener la impresión, evidentemente están con mucha bronca, si se me permite el término, en el sentido de lo que terminó develándose a partir de estas intenciones que tiene el Gobierno Nacional para privatizar una obra que evidentemente traerá muchos beneficios para el futuro concesionario, pero poco con la ciudad. Sí. Uh-huh. Claro, exactamente. Digo, no va a tener un impacto muy positivo ni para el tránsito. Uno piensa que todo lo que se moviliza por la ruta 226 seguramente va a ser más lento, va a ser más costoso, y a su vez va a tener un impacto negativo hacia como decía recién, hacia el interior de la ciudad. Luciano, gracias por esta comunicación con la radio. Un abrazo. Un saludo. Chau.